Bendiciones. Este es el tema número 19 de nuestra serie Las dispensaciones bíblicas. Hemos estado hablando por 2 veces acerca de la dispensación de la ley. Y hoy vamos a terminar este capítulo de lo que ocurrió durante la dispensación de la ley. Hay una serie de eventos referidos a Israel que ocurrieron durante este tiempo, este periodo, esta etapa de vivir bajo la ley. Primero, la ley es entregada en Sinaí, alrededor del año 1450 a.C., en lo que corresponde al día de Pentecostés. Hay dos eventos grandes que ocurrieron el día de Pentecostés. Uno es la entrega de la ley allí bajo el monte, en el monte Sinaí. Y el segundo evento fue el derramamiento del Espíritu Santo, también el día de Pentecostés, pero ahora bajo la dispensación de la gracia. Bajo la ley se edifica el tabernáculo en el desierto y hay una travesía, tú sabes, por 40 años dando vueltas en el desierto mientras muere una generación de israelitas que no creyeron, que no pudieron entrar en el reposo del Señor por causa de dos razones: incredulidad y desobediencia. Generalmente la una lleva a la otra. La desobediencia es hija de la incredulidad en este caso. Entonces, muere esa generación. Israel tuvo que esperar que muriera toda esa generación para que los hijos de ellos pudieran entrar y conquistar la tierra prometida. La conquista de Canaán bajo Josué. Josué hizo guerra en Canaán por 25 años y conquistó 31 reinos. Sin embargo, toda la tierra no fue conquistada. Cuando muere Josué, se reúnen las tribus, los jefes de las tribus, para determinar cómo va a continuar la conquista de Canaán. Y todavía siguieron por años en guerra. Entra el tiempo después de la muerte de Josué, viene el periodo de los jueces. Es un periodo claro oscuro, porque por aquel tiempo no había rey en Israel, dice varias veces en Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso se llama anarquía. Al no haber una autoridad centralizada, al no haber un jefe, los jueces generalmente eran levantados por Dios en periodos en que Israel era atacado, acosado por las naciones vecinas, eran invadidos, robados. Entonces clamaban a Dios, Dios levantaba un juez, el juez los libraba. Por un tiempo el juez gobernaba el país o la zona del país de donde el juez procedía. A veces algunas de las tribus o varias tribus. Moría el juez y otra vez la anarquía y la idolatría y todas esas cosas, hasta que otra vez venían otras naciones, venían, atacaban, invadían, acosaban, ellos clamaban. Hay un ciclo que se repite en el libro de Jueces continuamente, y es idolatría, apostasía, desobediencia, invasión, opresión enemiga, dolor, más opresión. El pueblo clama, ora, Dios levanta un libertador, trae victoria, el juez gobierna, la paz se establece, reposo, muere el juez, otra vez apostasía, y eso sigue así continuamente. Hasta que empieza el periodo de los reyes con Saúl. Saúl es desechado, en su lugar reina David. A David Dios le da la promesa, hace un pacto con David, llamado el pacto davídico, diciendo que nunca faltará en el trono de Israel un rey
descendiente de David, y que finalmente un descendiente de David reinará por siempre con un reinado eterno, se refiere a Jesús. Después de David edifican el templo y no muchos años después, bajo el reinado de Roboam, hijo de Salomón, se divide el país en el norte y el sur. El norte toma como nombre Israel y el sur Judá. Esto es como Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Corea del Norte, Corea del Sur. En algún momento fueron un solo país, pero se dividieron y siguieron como dos naciones distintas. Y como dos naciones distintas tenían reyes distintos, lugares de adoración diferentes, ejércitos distintos, eran hermanos, pero conformando dos naciones distintas. Entonces, los asirios vinieron y conquistaron el reino del norte y se llevaron a una gran cantidad de israelitas del norte. Hacían eso antiguamente, los conquistadores sacaban gente de un lugar y lo llevaban a otro, los exiliaban, quizás para matar un poco el espíritu nacionalista de la tierra, porque nadie lucha por su tierra en un lugar que no es su tierra, pero sí lucharían estando en su propia tierra de Israel. Más tarde vienen los babilonios, años más tarde, destruyen Jerusalén, queman la ciudad y llevan muchos exiliados a Babilonia, entre ellos a Daniel y sus amigos. Y allí surge el ministerio de Daniel como profeta y como un gran hombre de Estado junto con el rey, uno de sus asesores. El exilio dura por 70 años hasta que regresan bajo el imperio de Zorobabel, ya bajo el imperio persa. Aquí hay una serie de imperios que hay entre la primera conquista, están los asirios, después los babilonios, después los persas, después los griegos. Los griegos, el más famoso de los emperadores griegos fue indudablemente Alejandro Magno. Pero cuando muere Alejandro Magno, que también conquistó, el imperio se divide en varias gobernaciones, y entonces Israel quedó bajo una familia de gobernantes que eran los Ptolomeos, más tarde los Seleucidas, después todos estos son extranjeros. Después surgen los Macabeos, que los Macabeos son israelitas que se rebelaron contra el imperio exterior, y ellos gobernaron casi por 100 años en Israel, hasta que surgen los romanos. Viene el imperio romano y el imperio romano toma toda la región. Israel queda bajo el imperio romano. Esta es la historia de todos estos 1450 años, así en síntesis, en 5 minutos. Dijimos que en cada dispensación hay un método de salvación. ¿Cuál es el método de salvación bajo la ley? Mira, Romanos 2:13 dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así es que la justificación bajo la ley viene por hacer las obras de la ley, cumplir los mandamientos de la ley. En Romanos 2, ahí mismo, versículos 17 al 29. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios
es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. La circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, sino ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así es que el justo judío era el que cumplía la ley. ¿Qué pasaba cuando un judío justo transgredía la ley? ¿Qué pasaba con eso? Entonces, si pecaba, tenía que traer a Dios su sacrificio. Y eso el libro de Levítico lo regula muy bien, muy bien. Hay diversos tipos de ofrendas para diversos tipos de sacrificios y para las diversas personas que pecaban. Si pecaba el rey o si pecaba un sacerdote o un jefe, tenía que hacer un sacrificio grande. Si pecaba una persona del pueblo en general, el sacrificio era un animal más pequeño. Si pecaba una persona muy pobre que no tenía cómo comprar un cordero, traía unos palominos. Y junto con la ofrenda de animal se traían ofrendas de vegetales, harinas, aceites, vino. Bueno, todo esto estaba regulado. La ley tenía una forma de regresar al hombre a la reconciliación con Dios. El sacerdote hacía el sacrificio y el hombre era justificado por haber hecho tal cosa. Entonces, el método de salvación bajo la ley fue de esta manera. Entonces, vivir con justicia, vivir practicando la ley, y en todo lo que no la practicaras, venías y ofrecías a Dios sacrificio con arrepentimiento, y entonces eras restaurado a la comunión con Dios. Pero no era un juego, no era como cumplir, peco, cumplo, como hace mucha gente religiosa. No, Dios conoce el corazón, a Dios nadie lo puede engañar. El que practicaba la ley con rigurosidad, pero por razón de su carne, en algún momento transgredía la ley, venía y ofrecía y era restaurado otra vez, y otra vez entraba al ámbito de ser un justo ante los ojos de Dios. Dijimos que todas las dispensaciones terminan con juicio. Ahora, para terminar, quiero decir que la ley, la justificación de la ley es por hacer obras, ¿sí? Por hacer obras, por obrar justamente y por traer sacrificios y hacerlo de todo corazón. La dispensación de la ley termina con un juicio. Todas las dispensaciones empiezan con un pacto y terminan con un juicio. La dispensación de la ley termina con el más grande juicio de la historia. ¿Cuál es en realidad el más grande juicio del universo? Que fue el juicio de Cristo por los pecados de todos los hombres, para expiar los pecados de todos los hombres, para purificar los pecados de los ángeles y para terminar definitivamente con el pecado en el universo. El sacrificio de Cristo no fue solamente por mis pecados y los tuyos. En el cielo los ángeles pecaron, Satanás pecó, y todo eso también debía ser resuelto. Y en la muerte de Cristo, en la cruz de Cristo, en el juicio que Cristo recibió sobre sí, estaban todos los pecados de todos nosotros los hombres, y por medio de ese juicio fue resuelto el pecado en toda la vieja creación. Y entonces el cielo fue purificado por la sangre de Cristo, cuando Cristo llevó al cielo, al tercer cielo, su propia sangre, y allí fueron purificadas las cosas celestiales, como dice el libro de Hebreos. El sacrificio de Cristo es el más grande juicio, y fue sobre él, y fue sobre el pecado.
El pecado de todo el universo fue resuelto en esa cruz aquel día. Qué maravilloso es el Señor. Dios les bendiga.